No, lascia, lo dico io. Buenos días a todas, Sebastian. Good morning. Welcome to the special event of the Women for the Mediterranean Conference on how to build a post-COVID society that is equal, safe, and inclusive for women. My name is Maria Stratigaki, and I'm here thanks to my former capacity as Vice Mayor for Social Solidarity and Equality at the City of Athens for the last 5 years. I'm also founding member of the first feminist think tank, Gender 5+, which has produced recently a report on the same topic of our panel. That's why I mentioned this. Que se ha producido recientemente un panel que se llama Recuperación de Género en la Unión Europea, que está disponible en el Centro de Recursos de la conferencia. Y antes de presentar a las ponentes, les informo de las redes sociales para esta conferencia. Por favor, estén activas. Es importante para la comunicación digital estar activa. Ahora vamos a empezar con el primer panel de discusión, con nuestras 4 distinguidas invitadas de Barcelona, Italia, Marruecos, Cataluña. Y la principal pregunta de este panel es: ¿cuál es el impacto de la pandemia en las mujeres y las niñas? ¿Cuáles son las políticas que las regiones, las municipalidades, las localidades deben de poner en práctica para la recuperación exitosa después de la pandemia para mujeres y niñas? Se ha probado que las políticas dan mejores resultados, por así decirlo, cuando lidian con la pandemia. Y, como se ha declarado, si las mujeres estuvieran igual de representadas en la política que los hombres, las respuestas de política habrían sido más incluyentes y más meditadas. Así que escuchemos a las políticas invitadas que están desarrollando políticas para mujeres. La primera ponente es Giovanna Pugliese, de Italia, que es la consejera de Igualdad de Oportunidades y Turismo de la región de Lazio, que es donde se encuentra Roma. Giovanna Pugliese ha estudiado literatura en la Universidad de Roma, Sapienza, y ha estudiado la problemática social para la administración de Roma, así como estudios sobre temas culturales y sociales en la región de Lazio. Es especialista en gestión de proyectos en Cantata y es gestora pública de Setema Rom y responsable de proyectos especiales para la región de Lazio. Así que escuchemos a lo que Giovanna tiene que contarnos sobre los proyectos de su región para la recuperación tras la pandemia. Giovanna, tienes la palabra. Filosofías, propuestas, estilos de vida y costumbres. Nunca tenemos que parar con el esfuerzo de llegar a costumbres comunes y más emancipados. En el mundo entero, Italia ha estado uno de los primeros países a reaccionar al COVID-19. Sin duda en Europa, porque, por cierto, Italia ha estado uno de los primeros países a ser contagiado. Nosotros, los italianos, hemos reaccionado de manera ejemplar, bien por lo que se refiere a la respuesta legislativa, bien por la respuesta cívica y popular. No voy a hablar de las intervenciones que hizo el gobierno, medidas importantes e extraordinarias. Solo voy a hablar de las acciones que hicimos como región, acciones complementarias y paralelas a aquellas contenidas en los decretos del gobierno.
La Junta Regional del Lazio, con nuestro presidente Nicola Zingaretti, que es también el secretario nacional del Partido Democrático, uno de los dos principales partidos del gobierno, por primero puso en el campo de la acción que hemos llamado Pronto Casa 450 millones de euros para defender la liquidez de las empresas y la demanda de dinero con acceso al crédito para empresas y profesionistas de manera sencilla y ventajosa. Dentro de este plan, aparte de los 450 millones, hemos puesto otros 56 millones para proteger los alquileres de viviendas públicas y privadas y 19 millones de euros en voucher por las compras, las necesidades básicas y los medicinales para las familias pobres. Hemos suspendido muchos impuestos regionales, como la tasación de coches, hemos favorecido a lo máximo el smart working en todas las públicas administraciones y hemos asignado 8 millones para las guarderías de competencia regional, 2 millones para los riders, 4 millones para cuidadores de ancianos y 24 millones para todas las personas sin empleo. Un esfuerzo increíble para hacer frente, step by step, al virus. Y por el lado sanitario, a pesar de los datos actuales, hoy en día va a parecer que nuestra región, casi 6 millones de habitantes, es la que mejor ha gestionado la crisis con organización y vigilancia. Como asesora de turismo no puedo no mencionar la contribución de 20 millones de euros para las empresas del sector turístico, hoteles, hostales, bed and breakfast, agencias de viajes, tour operator, 20 millones a fondo perduto no reembolsable. Todas han estado medidas de urgencia, de protección de las personas y de las empresas en dificultad, pero cada una de estas acciones tuvo una finalización, un proyecto, una visión de medio y de largo plazo siempre. Por eso, intentando contestar a su pregunta, les voy a decir lo que hemos hecho y que todavía estamos haciendo para las mujeres en el tiempo de pandemia. Deseo empezar con una acción muy simbólica. En los meses de abril y mayo hicimos una gran campaña de comunicación con la participación de actores, personas del mundo del espectáculo, cantantes, todos en favor del número antiviolencia 1522. El número nacional contra la violencia de género, activo todos los días, en todas las 24 horas, disponible en italiano, en inglés, en francés, español y árabe. Eso porque en el mes de marzo las llamadas habían bajado muy rápido, a demostración del poco tiempo libre que tenían las mujeres, aunque solo para denunciar. Después de la campaña, durante las semanas siguientes, hemos registrado una subida increíble, signo que la situación dentro de las habitaciones privadas estaba volviendo fatal y que había necesidad de aquella información. Seguimos con apertura de centros residenciales, nuestras casas de seguridad y centros antiviolencia no residenciales. De momento, nuestra red cuenta con 26 centros antiviolencia, 9 casas de seguridad y una casa de semiautonomía. Dentro de poco añadiremos otro centro y 6 otras casas de seguridad. Además, durante el periodo del COVID, todos los ingresos en nuestros centros y casas han estado en la máxima seguridad. Quiero contarles también de otra medida, el contributo de libertad para la salida del circuito de violencia, 5.000 euros para la autonomía de mujeres víctimas de violencia, ya en cargo o en un centro o en una casa de la red regional. Hasta ahora hemos repartido ya 106 contributos por un total de más de 500.000 euros. Con estos 5.000 euros por cada mujer es posible pagar no solo la compra o cubrir los pagos para un nuevo alquiler, sino también los soportes informáticos por hijos e hijas que atiendan las escuelas en este periodo de didáctica a distancia o los gastos sanitarios.
Entregamos también un voucher para las vacaciones de mujeres e hijos huéspedes de nuestra casa y les hemos permitido de participar a distancia a las proyecciones de las películas en programa en la nuestra Fiesta del Cinema de Roma, uno de los más importantes festivales de cinema en Italia. Hemos estado también la primera región que puso acciones para los huérfanos de feminicidio, asignando a todos un contributo anual de 5.000 euros, 10 por el primer año, hasta que cumplen los 29. Está casi terminado y listo para la asignatura un protocolo extraordinario con el Orden de los Abogados de Roma para ayudar en el juicio penal o civil a aquellas mujeres víctimas de violencia que se encuentran en situación de dificultad económica durante el proceso. Quiero contarles también, y por último, de dos iniciativas que se refieren, uno al mundo del trabajo y otra al mundo de la escuela. Para intentar, para el Gender Pay Gap, hemos introducido 4 importantes avisos públicos regionales, una evaluación especial para aquellas empresas que efectivamente creen en la presencia femenina en sus organizaciones y los resultados, no tengo dudas, dejarán los demás sin palabras. En las escuelas, aunque estamos con la didáctica a distancia, ha iniciado la segunda edición del proyecto Io non odio, un camino de prevención y sensibilización para los estudiantes contra violencia y estereotipo de género, homofobia, bullying, racismo, para la promoción de la igualdad y de la cultura del respeto. Estas dos últimas medidas, como todas las demás, son proyectos para una nueva sociedad. Dentro de una cultura demasiado a menudo machista, debemos querer un cambiamiento radical, un mundo en el que gender equality no sea solo una expresión literal, sino un punto de llegada real. Muchas gracias por vuestra atención e invitación. Les pido perdón, pero no me puedo quedar por mucho tiempo en la mañana, mas mis colaboradores me relacionarán puntualmente. Hasta luego y buena continuación a todas. Thank you very much. Muchísimas gracias, Giovanna Pugliese. Es verdaderamente impresionante todo lo que habéis hecho y cómo habéis lidiado con la violencia de género, que es una de las cuestiones negativas o uno de los temas negativos que han impactado de manera muy definitiva durante la pandemia a las mujeres. Y ahora doy la palabra a la siguiente interviniente, Núria Ramon, que es directora ejecutiva del Instituto de la Mujer de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, el gobierno regional. Núria es psicóloga y también tiene un máster en psicología clínica infantil y adolescente, muy específico, y también un posgrado en políticas de igualdad de género en la gestión pública. Así que creo que combina de manera maravillosa la psicología con la experiencia en política, que es por lo que ocupa el lugar de dirección del Instituto Catalán de la Mujer. Núria, cuando quieras, adelante. La oportunidad de poder participar en este espacio tan enriquecedor y estratégico, que estoy segura que podrá poner en valor el trabajo hecho, pero también identificar e iniciar nuevas alianzas. Primero de todo, quisiera explicar muy brevemente qué es y cuál es la tarea del Instituto Català de les Dones, que tengo el placer de dirigir, como decía María, desde hace ya algo más de 3 años. El instituto es el organismo de la Generalitat de Cataluña encargado del diseño, la implementación, la coordinación y la evaluación también de las políticas de igualdad de género y de lucha contra las violencias machistas desarrolladas por el Govern de la Generalitat de Cataluña.
Para empezar, quisiera compartir con vosotras algunos datos con el fin de ilustrar muy brevemente este mayor impacto de la COVID-19 en las mujeres, en el caso concreto de Cataluña. En cuanto al ámbito de trabajo, por ejemplo, sabemos que las mujeres representan la mayoría de personas en las profesiones de primera línea más expuestas a la COVID-19, muy especialmente en relación con el personal sanitario, en un 70%, el personal de residencias, un 84%, el personal de servicios sociales, un 80%, y también, por ejemplo, el personal de limpieza, en un 86%. Todo esto demuestra que al frente de la lucha contra la COVID-19 encontramos una gran mayoría de mujeres, colectivos muy feminizados y además también precarizados. Además, los datos del Departamento de Salud indican que casi el 62% de los casos positivos y sospechosos han sido mujeres y un 51,5% de las defunciones también han sido mujeres. En lo que respecta, por ejemplo, a teletrabajo y conciliación, la reciente encuesta del CEO indica que las mujeres dicen haber hecho teletrabajo en modalidad única, es decir, sin alternarse con modalidad presencial, en un 14% más de casos que los hombres. Y es que en esta crisis también ha afectado a la distribución del tiempo, ya que la ya existente desigualdad en la distribución del trabajo del hogar y de los cuidados se ha agravado, recayendo todavía más en las mujeres. De hecho, las mujeres también afirman haber incrementado el número de horas dedicadas a cuidar de menores, por ejemplo, en un 30,1% de casos frente al 21,5% de los hombres. En lo que respecta, por ejemplo, a situaciones de precariedad y pobreza, según el Observatorio de la Igualdad de Género, organismo también adscrito al Institut Català de les Dones, apunta que durante la pandemia un 55,1% de las mujeres de Cataluña han tenido dificultades para llegar a fin de mes. El CEO también recoge que un 45,2% de las mujeres han visto reducidos sus ingresos durante el estado de alarma. Y en el ámbito de las violencias machistas, que también es pues, uno de los puntos estratégicos, como hemos visto también en la intervención anterior, la situación de confinamiento también ha significado que muchas mujeres se encontraban en una situación de violencia y han tenido que convivir de forma constante y forzada con el agresor. Así, se produjo un incremento de hasta un 98% en el número de llamadas al teléfono 900-900-120 de atención a mujeres en situación de violencia machista. Se pasó de una media de unas 25 llamadas diarias en el periodo previo al confinamiento a una media de sobre las 50 y con picos de incluso 60 y 70 llamadas diarias. Por el contrario, durante el confinamiento se produjeron inicialmente un 31% menos de denuncias interpuestas ante el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo de Policía catalán, aunque con posterioridad esta cifra se recuperó hasta valores del 50%. En cuanto a los feminicidios, en Cataluña durante los primeros meses del año se produjo también un incremento respecto al mismo periodo del año anterior, con 3 feminicidios muy seguidos, concretamente en el periodo en que se produjo una leve relajación de restricciones de movilidad y de interacción social que conllevó que los agresores sintieran probablemente que perdían control sobre sus víctimas. Es precisamente en tiempos de inseguridad y de crisis que la discriminación se intensifica, por lo que ya esperábamos que la violencia contra las mujeres pudiera también aumentar. Explicaré brevemente algunas de las actuaciones impulsadas desde el Institut Català de les Dones para hacer frente a las primeras y graves consecuencias, aunque han sido muchas las actuaciones llevadas a cabo por todos los departamentos y unidades del Govern bajo la coordinación del propio Institut Català de les Dones. Una de las medidas para facilitar la atención fue reforzar el equipo de profesionales que gestiona precisamente este teléfono de asistencia y también complementar el servicio telefónico con una opción de WhatsApp que pusiera a las mujeres en contacto directo y discreto con los profesionales diversos del servicio. También se reforzó la difusión de dicho servicio con la complicidad de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que gestiona los medios públicos de Cataluña. Además, se han reforzado los servicios de asistencia psicológica y jurídica prestada en las distintas oficinas del Institut Català de les Dones. Se introdujo también una nueva sección en la página web del Instituto en la cual se podían ver todos los datos actualizados de los servicios disponibles para mujeres en situación de violencia durante el confinamiento, ofrecidos no solo por los departamentos del Govern, sino también por las autoridades locales y entidades expertas. También se amplió la dotación presupuestaria de los servicios de información y atención a las mujeres, que son concretamente más de 100 servicios de titularidad municipal en todo el territorio de Cataluña.
También sabíamos que existía la dificultad para acceder por parte de las víctimas a la red de apoyo habitual de familiares, amigos o incluso profesionales, dada esta situación de confinamiento y restricciones. En este sentido, lanzamos una campaña que se llamaba Establecimiento Libre de Violencias Machistas, en la que los comercios y los locales que estaban abiertos durante los momentos más estrictos del confinamiento, como las farmacias o los negocios de alimentación, podían imprimir y colgar un cartel informando a sus clientas de la posibilidad de que llamaran por ellas al teléfono de atención o bien al teléfono de emergencias en caso de urgencia. Y el cartel pues estaba disponible en 10 idiomas diferentes y se descargó más de 2.000 veces solo hasta el 5 de mayo, por lo tanto durante esas primeras semanas de confinamiento. A través de nuestras redes sociales también lanzamos la campaña Agafa el Guant, recoge el guante, jugando un poco con esta similitud con el material sanitario que ha sido habitual en estos días, para mejorar la protección de niños y niñas, de adolescentes y de jóvenes que se pudieran encontrar en situaciones de violencia machista. La idea era ayudar a identificar la violencia que podrían estar experimentando, darles a conocer los recursos a su disposición y también promover un espacio virtual solidario y seguro para romper con el aislamiento que pudieran estar viviendo. En el caso de los servicios de información y de atención a las mujeres, también reforzamos la coordinación con todas sus profesionales, incluso con alguna línea específica de acompañamiento y asesoramiento a estas profesionales que también estaban en una situación pues muy compleja, ¿no? Y que incluso que perdura en estos momentos, con tal de disponer de información actualizada sobre los cambios de funcionamiento en el servicio y también el intercambio regular de datos con dichas profesionales, con la voluntad de detectar de forma inmediata las principales dificultades y necesidades. Pero no es solo indispensable el abordaje de las violencias machistas, sino también es básico que las políticas de recuperación social y económica sean abordadas desde una perspectiva feminista e interseccional. Desde el Instituto hemos trasladado en distintos espacios algunas reivindicaciones que pueden ayudar a mejorar la situación de las mujeres y niños, como por ejemplo pudieran ser algunas de estas acciones que enumero. Las campañas de impacto y de sensibilización dirigidas a los hombres con respecto a la corresponsabilidad en los usos del tiempo, o establecer la obligatoriedad de que la petición de permisos para la conciliación deba ser compartida y paritaria, la flexibilización de los horarios de trabajo, de teletrabajo y presencial de acuerdo con la situación creada por la pandemia, ayudas económicas con criterios de inclusión de la perspectiva de género, o también el refuerzo de la atención a las mujeres menores afectadas por estas situaciones de violencia, ya fuera de forma directa como por sufrirlas en su entorno familiar. Por último, destacar que durante la cuarentena hemos seguido colaborando a nivel no solo regional, sino también euromediterráneo, porque pensamos que las alianzas y los intercambios pueden ayudarnos a afrontar mejor y de forma colectiva los nuevos retos y amenazas. En este sentido, destacar dos iniciativas concretas muy brevemente. Cataluña asumió el pasado mes de septiembre la presidencia de los 4 motores de Europa desde el Instituto Catalán de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer las alianzas en la lucha por la igualdad de género. Se invitó a las diferentes regiones de los 4 motores de Europa al segundo Congreso Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas, celebrado el pasado mes de octubre con más de 1.500 personas participantes en formato online y centrado fundamentalmente en los primeros impactos de la COVID-19. Y en este foro pues, se pudieron poner en común buenas prácticas y también los retos de las 4 regiones en un encuentro muy enriquecedor y que esperamos que también tenga continuidad. Y por otro lado, desde el Instituto estamos participando también en una task force de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, cuyo objetivo es asegurar la transversalidad de género en todas las políticas a través del trabajo conjunto de diferentes grupos de regiones y del intercambio también de buenas prácticas, incluyendo aquellas que se han llevado a cabo durante la pandemia. Para terminar, y solo para dar algunos titulares que quizá nos permitan ampliar el debate en el turno de palabras posterior, poner, digamos, de relieve la importancia de la coordinación interinstitucional y el trabajo en red también con las entidades feministas y expertas a nivel local, pero también a nivel regional y global. También la necesidad y la oportunidad de establecer estrategias de colaboración, ¿no?, que impidan que retrocedamos a raíz de esta crisis en materia de los derechos humanos de las mujeres.
La importancia también de ser conscientes de que las desigualdades de género son comunes en todos los países del mundo, a pesar de las especificidades que pueda haber en regiones o ciudades concretas, y que esto debe ser un motivo de alianza y de trabajo en red. La importancia, como decía con anterioridad, de incorporar la perspectiva feminista y la perspectiva interseccional en todas las políticas públicas, también aquellas específicas para la recuperación económica y social. La necesidad de tener en cuenta las distintas formas de violencias machistas, porque nos hemos referido mucho al ámbito de la pareja, ¿no? por este confinamiento que ha obligado a esta convivencia, pero también se están dando muchas otras realidades, ¿no? Algunas de las cuales se producen en todo el mundo y que además traspasan fronteras, como las ciberviolencias o el tráfico de mujeres y niñas, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, que no quedan, digamos, exentas también de la afectación por parte de esta crisis COVID. Y reiterar nuestra voluntad de fortalecer sinergias y colaboraciones en el marco euromediterráneo, para lo cual también nos parece un espacio estratégico el de hoy. Muchas gracias y a vuestra disposición para el turno posterior de preguntas. Thank you, Nuria. Muchísimas gracias, Nuria. Es importantísimo cómo hablas del tema de la igualdad a efectos económicos. Porque durante la pandemia es importante entender las implicaciones para lo que es el teletrabajo, etcétera, etcétera. Muchas gracias por esa invitación a hacer networking, a colaborar, a seguir colaborando, porque evidentemente ahora tenemos que hacer en espacios digitales, pero es lo que estamos tratando de hacer aquí para reforzar la colaboración entre todos nosotros, entre los países del Mediterráneo. Creo que es importantísimo tener todo esto en mente cuando hablamos del impacto de la COVID en las mujeres y las niñas. Vamos a pasar ahora a la tercera interviniente, Alicia Ramos, abogada, máster en Cultura Histórica y doctorado en Humanidades. Una experiencia tremenda, un gran currículum. Ha sido miembro del Parlamento Español y ahora asesora en el área metropolitana de Barcelona. Asesora sobre cuestiones de feminismos, LGBTQI, cuestiones y justicia social y feminismo en la Municipalidad de Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona. Así que, Alicia, estamos deseando oír lo que tienes que contarnos. Adelante. Hola, muchas gracias por esa invitación. Ante todo, disculpar también a la tenienta y la regidora de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, que en un principio era la que iba a intervenir, pero por problemas de agenda no ha podido. Reitero otra vez las gracias por organizar este encuentro. Como comentaba Nuria Ramón, estoy totalmente de acuerdo que debemos tener una coordinación interinstitucional. También como ayuntamiento feminista y municipalista entendemos que es desde la gobernanza participativa, que además conlleva necesariamente un mayor protagonismo de las mujeres y también de las ciudades, es de donde podemos construir sociedades más justas e igualatorias, ¿no? Y entender que los cambios deben ser estructurales. Muchas de las cosas que se han comentado, nosotros estamos en nuestro límite de competencias y también de recursos, y creemos que hay otros cambios como más institucionales que se tienen que dar a otros niveles estatales, pero también europeos. Especialmente estamos muy preocupados con las políticas migratorias, ¿no? Que están agravando esta situación de crisis. Como comentaba, el COVID nos ha puesto todos en una situación de crisis y ha demostrado, ¿no?, que en este contexto las ciudades son estratégicas, tanto en la contención, pero también como en la articulación de medidas y políticas que puedan dar respuesta a esta crisis. Y como también comentaba Nuria, creo que esa respuesta tiene que darse desde una mirada interseccional y transversal que nos permita afrontar las diversas formas de opresión y desigualdad social que se dan. Como se ha comentado en las otras intervenciones, es cierto que la pandemia ha puesto de manifiesto la gran feminización de la pobreza y también que la respuesta a esa crisis, y yo creo que esto también es una oportunidad, la respuesta a esa crisis debe darse desde el feminismo y desde la defensa de los intereses colectivos,
Por eso creemos que es muy importante que cualquier solución que podamos plantearnos o manejar debe abordar esta perspectiva feminista y estos valores, ¿no? Porque yo creo que la experiencia también nos ha enseñado que la necesidad de aceptarnos como personas vulnerables, interdependientes y ecodependientes, y que entonces cualquier tipo de solución no debe ser maquillar lo que está pasando, sino que debe pasar necesariamente por poner en el centro la vida y los cuidados. Entonces, el COVID ha sacado a la luz, y creo que Nuria, nuestra compañera Giovanna, lo han explicado también, que muchas de las tareas esenciales durante el confinamiento son altamente feminizadas. Los cuidados, la residencia, el ámbito sanitario, la limpieza, los supermercados. Y entonces, estos sectores han sufrido un gran impacto durante este periodo en cuanto a sobrecarga, cansancio, exposición al contagio y también la angustia. Determinados colectivos de mujeres se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres migrantes, especialmente las irregulares, mujeres con baja cualificación, mujeres en situación de violencia machista, trabajadoras del hogar, jefas de familia monomarentales, trabajadoras sexuales y víctimas de tráfico de seres humanos, entre otras. También el COVID nos ha hecho dar también una mirada a las personas de colectivo LGTBI, que también se han visto muy afectadas por este impacto laboral de la COVID. Especialmente nos preocupa y nos ha preocupado en el ayuntamiento por los casos que hemos tenido de las mujeres, de las personas trans, especialmente las mujeres trans, que son de entrada ya un colectivo con un enorme porcentaje de desempleo y exclusión laboral, ¿no? Y también como la discriminación que han podido sufrir y que pueden sufrir las personas inmunodeficientes. Digo que la crisis ha sacado a la luz, pero no la ha provocado del todo, porque todas estas realidades, estas situaciones ya existían, ¿no? Desde el ayuntamiento, desde nuestra regiduría, hemos intentado hacer frente a ellas a través de la estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad, que pusimos en marcha en el 2016, con la finalidad de reducir la pobreza femenina a medio y largo plazo en la ciudad de Barcelona, poniendo el acento tanto en la raíz del proceso de feminización de la pobreza y la precariedad, como también en los instrumentos y medidas para combatir estos aspectos estructurales, conscientes, también como hemos comentado antes, de las limitaciones que tenemos tanto por competencias como por recursos. Pero para nosotras es muy importante entender que lo que se tiene que hacer o por lo que tenemos que trabajar son por cambios estructurales. Entonces, en este momento de crisis, evidentemente nosotras nos hemos encontrado con situaciones vulnerables que hemos tenido que dar respuesta inmediata. Entonces creemos que por una parte hay actuaciones que van a cubrir las necesidades básicas e inmediatas que tienen sobre todo los colectivos más vulnerables, pero que no podemos perder de vista y que debemos trabajar y seguir trabajando a largo plazo por un cambio estructural. Y aquí también vuelvo a estar de acuerdo con Nuria en que estos cambios estructurales deben hacerse desde una perspectiva feminista y con estos valores interseccionales y transversales, porque si no, no podremos hacer un cambio estructural profundo. Quería pasar ahora a comentar exactamente, o sea, cuál es ante esa situación que ha hecho nuestro ayuntamiento, cómo ha ampliado los principales servicios y hemos puesto en marcha y creado otros, siempre, como comentaba, desde una clave feminista para poder mitigar esta crisis. Para ello, y eso también ha sido una visión que hemos tenido siempre desde la regiduría, consolidando, siempre implicando a todas las áreas, no solo desde feminismos y LGTBI o derechos sociales, que es donde está insertada nuestra regiduría, sino consolidando una estrategia transversal que ampliara tanto con personal como en medidas concretas. Entonces, ¿qué medidas hemos podido abordar desde el ayuntamiento? Las hemos dividido también en bloques y por una parte había todas aquellas medidas que para nosotros eran fundamentales para poder garantizar el mínimo de ingresos. En este campo hemos mantenido las ayudas económicas para mujeres sin ingresos, garantizando que llegaban a las más desprotegidas, las mujeres irregulares, las que tenían un trabajo informal, que con esta crisis muchas habían quedado fuera de las ayudas básicas, como incluso el ingreso mínimo vital o otras ayudas, o ERTOs, porque no tenían contratos formales.
Hemos potenciado y estamos potenciando los programas de promoción de empleo, generación de ingresos para mujeres más precarias, incorporando la perspectiva de género y teniendo un foco específico en el trabajo femenino con actuaciones dirigidas a sectores más precarias, a mujeres monomarentales, a mujeres, por ejemplo, en situación de violencia. Tenemos que después, en el turno de preguntas, podremos entrar en más detalle, pero, por ejemplo, programas como Precarias, ¿no?, que se ayuda a un colectivo de mujeres, a un grupo de mujeres, a un empoderamiento a través del acompañamiento también en el tema laboral, pero en otros servicios. Para nosotros, y es una de las funciones que también en el Ayuntamiento hemos trabajado mucho, hemos reforzado los programas de empoderamiento económico de trabajadoras sexuales, tanto trans como cis, en programas activos de trabajo como Laboral Habits o Transocupación, o talleres Carolinas, que ayudaban a estas mujeres a integrarse en el mercado laboral con otras salidas laborales. Y sobre todo hemos también tenido muchos programas de valorización de las ocupaciones vinculadas a los cuidados. Durante el COVID hemos atendido a 375 cuidadoras, les hemos dado apoyo emocional y psicológico, consultas de salud con autoprotección y prevención del COVID en el cuidado. Hemos creado una guía de recursos y materiales de COVID para difundir información de interés para trabajadoras del hogar y de los cuidados, y asesoramiento jurídico, elaborar información sobre convocatorias de ayuda y difusión de ofertas laborales y formativas, todo con la idea también de valorizar ese trabajo de los cuidados que había sido invisibilizado. Hemos priorizado las medidas de apoyo y acompañamiento a sectores altamente feminizados con la conciliación de la vida familiar y medidas de apoyo en los programas de empleo y de formación. Hemos trabajado también y seguimos trabajando de una forma interinstitucional para la incorporación inmediata a la prestación de la renta garantizada de ciudadanía y otras prestaciones sociales a las trabajadoras de economía sumergida, como limpiadoras y cuidadoras sin contrato o las trabajadoras sexuales. Seguimos reforzando los servicios públicos para el apoyo en los cuidados de personas mayores, niños y niñas o personas con discapacidad, especialmente cuando las cuidadoras principales son mujeres solas o de familias monomarentales, incrementando la dotación con el servicio de atención domiciliaria. Trabajamos para impulsar aquellas medidas de apoyo a trabajadoras autónomas para poder reactivar su actividad, teniendo en cuenta las posiciones de desigualdad de las que parten, tanto por el acceso al crédito como para los recursos y como por las dificultades de compatibilizar el trabajo con otras cargas. Estamos incorporando, y creo que eso lo tenemos desde el principio incorporado en nuestras políticas, la perspectiva de género en la planificación de los cambios de modelo en el sector de los cuidados, garantizando la mejora de las condiciones laborales y salariales, así como visibilizando y otorgando el valor social que tiene el trabajo de los cuidados. Estamos también trabajando en la exclusión, en garantizar con urgencia la dotación de viviendas sociales a mujeres en situación de exclusión residencial, tanto mujeres sin hogar como las que viven en habitaciones realquiladas con sus hijos y sus hijas en condiciones de infravivienda o sufriendo situaciones de violencia, y estamos trabajando también en la atención a las violencias machistas. No voy a entrar en este campo porque creo que Nuria lo ha explicado muy bien. Lo que quería concluir es que, a pesar de nuestros limitados recursos y competencias, estamos haciendo todo lo posible para solucionar los problemas inmediatos y urgentes de las mujeres y sectores más vulnerables durante esta crisis, pero evidentemente con el foco en un cambio estructural. Y aquí es necesario mucha más inversión y, sobre todo, una reconsideración de las prioridades y de reconsideración y replanteamiento de qué sistema económico es el que buscamos y poner la vida en el centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por toda la información que has compartido sobre las acciones en la ciudad de Barcelona. Ha sido muy inspirador con esa lista de actividades, increíble. Quiero enfatizar que desde 2015, cuando la alcaldesa Ada Colau asumió ese cargo, desde luego ha habido una diferencia tremenda.
supongo que su liderazgo ha influido de una manera positiva en luchar de una manera mejor y más efectiva contra la pandemia del coronavirus, y hemos de reconocer que ha sido interesantísimo ver la evolución de la situación con Ada Colau al frente. Así que sí, te tenemos envidia por tener a Ada Colau como jefa, por así decirlo. Bueno, ya hemos oído hablar de la región, el Instituto de Mujeres de Cataluña, ¿no? y la ciudad de Barcelona. Ahora vamos a dar la palabra a la sociedad civil y vamos a oír las opiniones de alguien que representa las asociaciones feministas. Unión de la Acción Feminista, para ser más específicos. Nadia Nair, marroquí. Nadia ha estudiado económicas en Francia y también tiene un máster en estudios de género que cursó en España, y ahora es profesora de técnicas de comunicación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tetuán. Creo que es importantísimo ver lo que está pasando a nivel de sociedad civil, y por eso Nadia es una persona que goza de una posición increíble para poder hablar de todos estos temas. Así que Nadia, cuando quieras, tienes la palabra. Merci beaucoup, María. Muchas gracias, María, ta presentación. por tu presentación. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes y les doy las gracias por la invitación que he recibido. Me gustaría decir que en todo el mundo, y sobre todo en la región mediterránea, la pandemia ha tenido efectos negativos en la situación de las mujeres y de las niñas, porque lo que más compartimos en todo el mundo las mujeres es el patriarcado. Un patriarcado que lleva aparejados todos esos efectos negativos que evidentemente existen, pero que tienen una intensidad muy diferente en función de donde nos situemos, ya sea al norte o al sur del Mediterráneo, pero siempre sabiendo que hay muchos sures en el norte del Mediterráneo. Evidentemente, en función de la situación pre-COVID, los efectos van a ser completamente diferentes de una región a otra. En Marruecos existen profundas desigualdades de género. Voy a citar algunos datos. El indicador de Gender Gap sitúa a Marruecos en 2018 en la 137ª posición de 149 países. Quiere decir que estamos a la cola en materia de desigualdad de género. En materia de participación y de posibilidades económicas de las mujeres, Marruecos ocupa el puesto 140 de 149. La tasa de prevalencia o el índice de prevalencia en una encuesta del equivalente del Instituto Estadístico de Europa, del Instituto Estadístico, la tasa de prevalencia es de 54,4. Esto quiere decir que más de una mujer sobre dos es víctima de violencia, y la tasa de analfabetismo sigue siendo muy alta. Después de 30 años de independencia tenemos un 42% para las mujeres y un 22% para los hombres. Por lo tanto, es el doble que los hombres. El ratio de mortandad maternal sigue siendo muy elevado, 73 por 100.000 nacimientos, a pesar de todos los progresos que el Estado ha intentado poner en marcha en este ámbito. Estas son algunas pinceladas, algunas cifras para que veáis cuáles son las desigualdades. Si a estos datos añadimos las interseccionalidades para las familias grandes, para las mujeres discapacitadas, pues tendremos cifras de desigualdad aún más grandes. Esto hace que la pandemia del COVID lo único que ha hecho es amplificar, agravar y exasperar las desigualdades de género que ya existían. Desgraciadamente, en lo que se refiere a la gestión de la crisis y las medidas puestas en marcha, lo que se ha olvidado es el enfoque de género, ya sea a nivel nacional como a nivel local. Brevemente, ¿cuáles son los impactos
No puedo decir todo en este sentido, pero voy a hablar de los más importantes. El impacto múltiple e interdependiente, son múltiples e interdependientes. El primero del confinamiento de la pandemia ha sido el riesgo que han tenido las mujeres de violencia conyugal. Esto ha sido universal. Pero aquí la situación ha sido mucho más grave. La Unión de la Acción Feminista ha recibido más de 1.000 quejas telefónicas de mujeres víctimas de violencia conyugal entre marzo y el mes de agosto. Es cierto que el Ministerio reaccionó rápidamente y creó plataformas y aplicaciones digitales, pero no hay que olvidar que las mujeres no han podido acceder a estas plataformas y a estas aplicaciones a causa de la tasa de analfabetismo que he mencionado anteriormente y también a causa de la brecha digital que exige en Marruecos, sabiendo que las mujeres tienen más o menos acceso a las nuevas tecnologías. También ha habido una movilización muy fuerte y muy importante de las asociaciones, pero que sigue siendo insuficiente por la ausencia de la protección de las mujeres que han sobrevivido a la violencia de género. Son las entidades locales, y cuando hablo de las entidades locales de territorio, hablo de los municipios, las que deben asumir el papel de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Las asociaciones pueden ser un resorte acompañador, pero no deberían tener que gestionar un fenómeno tan grave y tan importante. Uno de los diferentes impactos, como ya lo han subrayado también Nuria y Alicia, es que las mujeres están en la primera línea de la pandemia, como enfermeras, como cuidadoras, etc. En Marruecos, las mujeres representan el 58% del personal médico y el 67% del personal paramédico. Las mujeres de limpieza que están en los hospitales muchas veces son contratadas por ETT, que muchas veces no tienen contratos de trabajo y evidentemente no tienen ningún tipo de protección social. Evidentemente uno de los impactos ha sido la pérdida de empleo, sabiendo que las mujeres trabajan en el sector informal. La tasa de actividades de las mujeres en Marruecos es de 20% y está bajando desde los años 90 por diferentes razones que no voy a ser prolija en enumerar. Y la tasa de paro para los hombres también es el doble que para los hombres. Las mujeres después de la pandemia también se han visto en una situación de precariedad extrema. Asimismo, la condición de pobreza y de precariedad ha hecho que las mujeres y a las niñas se dirijan hacia la prostitución y hacia las bodas de menores. Es una de las primeras razones que explican la prostitución y las bodas de menores. Sabemos que las bodas de menores son una forma de trata y la prostitución podría ser o convertirse rápidamente en una fórmula de trata para explotar sexualmente o pornográficamente. Ya hemos tenido algunos casos en la asociación, sobre todo casos de cibercriminalidad. Nos hemos dado cuenta de que la trata de seres humanos y sobre todo de las mujeres y de las niñas ha aumentado en la región euromediterránea. Recientemente, hace una semana, tuvimos un encuentro con una red de asociaciones de la región MENA, es decir, Oriente Medio y Norte de África, y constatamos las diferentes formas que adquiere la trata, diferentes formas cuyas formas ha aumentado, y decir que los matrimonios de niñas han aumentado, la explotación de niñas del entorno de la mendicidad ha aumentado. Otro de los efectos ha sido el aumento de la carga del trabajo doméstico. Nuria y Alicia lo han mencionado muy bien anteriormente. Las mujeres le han dedicado 6 veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y 2 veces más al cuidado de los niños. Y las niñas de 7 a 14 le han dedicado 3,5 veces más tiempo que los niños a las tareas domésticas. Por la parte de la salud, la dificultad de acceder que tienen las mujeres para acceder a los cuidados, pues decir que Marruecos ya sufre de una falta de personal y de infraestructuras sanitarias, por lo tanto, que ya había un déficit antes. Pues ahora tenemos 7,3 médicos por 100.000 habitantes y eso que las cifras de la OMS
dice que tiene que haber un médico por 650 habitantes. Como veis, estamos muy lejos de los estándares fijados por la OMS. Por otra parte, la sobrerepresentación de las mujeres en los sectores como la salud, etc., han hecho que las mujeres se hayan visto más expuestas al virus, y esto ha hecho que aumente el riesgo de contaminación en ellas. En mi opinión, la pandemia es también una oportunidad para la humanidad si queremos aprovecharla. Creo que es una oportunidad para reforzar la representatividad política de las mujeres en todas las instancias de decisión, empezando por el gobierno central, para ir a los gobiernos locales o regionales en función de los países. Vemos también que la presencia de las mujeres es lo que permite cambiar las tornas y que tiene consecuencias positivas sobre las mujeres. También la representación de las políticas de las mujeres en instancias para luchar contra la pandemia. En Marruecos, por ejemplo, ha habido un fondo de apoyo, pero prácticamente no hay ninguna mujer en esta institución. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de dejar esta noción de cuotas. Hay que hay que apuntar hacia la paridad. La paridad es un elemento necesario y es urgente. Evidentemente, hablo de representatividad de las mujeres y hablo de mujeres que están convencidas de la igualdad entre hombres y mujeres, porque muchas veces podemos tener mujeres que están contra esta igualdad y cuyas consecuencias pueden ser muy negativas sobre su situación. Necesitamos mujeres que estén convencidas de la igualdad, que reconozcan los derechos humanos tal y como están reconocidos universalmente. Otra cosa que es muy importante es lo que hacemos a día de hoy, es compartir las buenas prácticas que se han realizado en el ámbito mediterráneo. Evidentemente no se trata de importar un modelo, se trata de inspirarse y de adaptarlo al contexto y a las necesidades de las poblaciones locales. Es urgente adoptar políticas generales equitativas en materia de seguridad y de soberanía alimentaria y sanitaria, tanto a nivel nacional como local. Es necesario poner en valor y hacer más visible la economía del cuidado, obrar en favor del empoderamiento económico de las mujeres, pero no solamente, y repensar el modelo de desarrollo. Acabar con el dictado del crecimiento económico. La salud, la educación, el alojamiento, el habitatge son elementos que deben convertirse en bienes y servicios públicos. Las políticas de los últimos años adoptadas por muchos países en el ámbito de la privatización y la delegación de estos servicios hay que revisarla inmediatamente, demostrando que tiene efectos nefastos sobre todas las poblaciones afectadas. Podríamos hablar de economía feminista y tener en cuenta una visión que considera que el dinero es para reforzar la salud, y decir que este dinero no es, y que el dinero que sirve para luchar contra la violencia contra las mujeres no es un gasto, sino una inversión. Es una visión feminista que de alguna forma cuestiona el sistema ultraliberal que pone a los seres humanos al servicio del capital y no el contrario. Es decir, que el capital debería estar al servicio del bienestar de los seres humanos, de las personas, de las mujeres y de las niñas. Tenemos que seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Esto ha sido muy importante, poner esto en la mesa de discusión de hoy, así como este aspecto humano, la dignidad, y estoy encantada de oír hablar de ello. Es algo muy importante para resolver el problema. Y la valorización de esta economía de los cuidados, pues eso es algo que tiene que formar parte íntegra de las políticas que hay que desarrollar por todas partes. Por lo tanto, se trata de una ocasión que tenemos para pensar de un modo distinto. La pandemia nos puede dar la ocasión de cambiar y de cambiar nuestra forma de pensar y de ver la situación. Con lo cual, muchísimas gracias, Nadia, y por estas ideas. Paso al inglés. Paso a inglés ahora.
Voy a hablar en inglés ahora, decía. Bueno, vamos a plantear ahora las preguntas que teníamos para la sesión. La primera pregunta, bueno, las preguntas del público más bien. La primera pregunta es, ¿hay una necesidad de esfuerzos coordinados de todo el mundo para reducir el impacto de la COVID-19 en mujeres? ¿Cómo las redes de contactos del Mediterráneo de mujeres pueden colaborar para construir mejor después de la crisis? Es una pregunta política para el panel, ¿no? En torno a la colaboración, etcétera. Creo que todo el mundo tiene que responder a esta pregunta. Y luego hay una segunda pregunta que también pueden tomar en consideración en sus respuestas. ¿Puede la recuperación después de la pandemia ser una oportunidad para fomentar la igualdad de género, que es de lo que ya hemos hablado? Igualdad de género y cómo pueden las ciudades liderar a nivel de ciudades, no solamente a nivel nacional. A nivel de las ciudades, no nacional. Y luego tenemos una pregunta por el público. ¿Cómo las iniciativas locales pueden ofrecer unas respuestas para influenciar los procesos nacionales y locales de toma de decisiones? ¿Y cómo podemos trabajar a nivel nacional y regional? Bueno, pues los miembros del panel pueden responder a cualquiera de las tres preguntas. Empezaré con la primera, Joana Pugliese. ¿Podría responder a esta pregunta, por favor, porque está más cercana a su experiencia? Giovanna? No. Quizá. Voy a pedir a Nuria. A contestar. Nuria. Sí, hola. Bueno, son la verdad muy amplias, ¿no? Quizá las preguntas, y de hecho ya me refería un poco en mi intervención a algunas líneas que quizá nos podían ayudar, ¿no? Igual aquí Alicia tiene alguna idea más en clave de ciudades, pero sí que pienso que es fundamental, como decíamos, el trabajo en red, no solamente de las instituciones, sino también con las plataformas o con las entidades feministas que trabajan a distintos niveles, ¿no? Y por lo tanto creo que esta coordinación y este trabajo en red nos puede ayudar a que iniciativas o buenas prácticas a nivel local puedan ser replicadas en otros puntos o puedan tener un impacto, digamos, global. Por lo tanto, yo creo que este sería un elemento estratégico, generando espacios un poco como el de hoy, ¿no? Para compartir buenas prácticas y para poner en valor el trabajo hecho, pero también los retos que tenemos, que pienso que son algunos bastante importantes y que seguramente pues algunos estén quedando descubiertos aún, ¿no? Sobre todo porque bueno, la pandemia se produjo en un momento de forma inesperada, tampoco sabíamos la duración, digamos, que podía tener. Parece que pues vamos digamos, situándonos en distintas olas y a distintos momentos, y por lo tanto muchas de estas medidas y de estos trabajos que podamos hacer en red no tiene sentido que sean puntuales, ¿no? Sino que debe establecerse este trabajo continuado y global, y que puedan mantenerse tanto las actuaciones como las alianzas en el tiempo, ¿no? Y creo que justamente pues eso, estableciendo estas alianzas, porque tenemos objetivos y problemáticas comunes y porque nos encontramos quizá en distintos momentos a distintos niveles, o en algunos sitios se ha trabajado más determinados temas o se ha apostado por estrategias concretas que pueden ser replicables en otros sitios. Es importante, ¿no? este espacio, digamos, de compartir. Y también pienso que es importante que algunas de las agendas globales, como pueda ser, por ejemplo, la Agenda 2030, que está en estos momentos pues, siendo aplicada o tratando de ser aplicada por muchos de los gobiernos, incorpore también estos elementos, ¿no? De hecho, la propia Agenda 2030 tiene un objetivo de desarrollo sostenible específico de género que tiene la voluntad de ser transversal y impactar, digamos, en el resto de actuaciones. Y pienso que el hecho de trabajar o incorporar esta mirada y hacer que esta agenda incorpore de forma efectiva, digamos, esta transversalidad de género,
puede ayudarnos también, ¿no? Porque todo el mundo está siendo muy sensible o está intentando incorporar, digamos, trabajar en la línea de estas agendas globales y aprovechando, digamos, esta oportunidad podamos incorporar o contribuir, digamos, a incorporar esta mirada feminista interseccional que comentábamos, ¿no? Y que en algunos casos quizá queda más olvidada, pero que haciendo referencia, digamos, precisamente a lo que ya establece esta agenda, pues podamos aquí trazar alianzas, ¿no? Con determinados espacios que quizá no tienen competencias específicas en materia de género, pero que sí que están obligados a incorporar en sus actuaciones esta transversalidad, ¿no? Y bueno, creo que son algunos de estos los elementos, ¿no? Aprovechar otras agendas o agendas globales que pueden servirnos, generar espacios donde compartir buenas prácticas y donde generar estas sinergias, ¿no? Y conocernos también entre nosotras y las iniciativas que podemos estar llevando a cabo y que pueden ser replicables, y el tejer en definitiva alianzas para hacer frente a estos objetivos y problemáticas comunes. No sé si pueden ser estas algunas de las respuestas a las preguntas que comentaban, que otras compañeras tengan alguna idea. Thank you very much. Thank you, Nuria. We may come back again. Muchas gracias, Nuria. Volveremos a algunas de estas cuestiones. Daremos la palabra a Alicia para intentar responder a estas tres preguntas. El enfoque de abajo hacia arriba, el down top, y luego las alianzas, y luego para trabajar sobre la igualdad de género. Gracias, María. En el tema de cómo nos podemos coordinar más también a nivel mediterráneo y a nivel de colaboración de ciudades, me parecía muy interesante lo que estaba comentando Nadia, ¿no? De qué problemas se habían encontrado ellos en Marruecos, porque coincidían con muchos de los estudios que nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo en estos momentos en cómo había afectado la crisis. Y, por ejemplo, en particular, cuando hablaba de trata de seres humanos, nosotros acabamos de sacar un informe con la unidad de trata del Ayuntamiento de Barcelona y veíamos que había aumentado el número de trata con finalidad de explotación no sexual, o sea que se había aumentado a otros campos como mendicidad, explotación laboral. Entonces yo creo que sí, debemos dejar de pensar en la construcción de espacios económicos y sí en la construcción de espacios de las personas. Entonces creo que aquí volvemos a lo mismo, deberíamos dar una vuelta a cuáles son las prioridades y no maquillar soluciones que no están solucionando los problemas de raíz, y son esos problemas que se encuentran tanto Marruecos como se encuentra Barcelona, como se encuentra muchas de las ciudades. Entonces yo creo que sí, y como decía María, no es una construcción de abajo arriba. Empecemos a construir estos espacios políticos y de colaboración desde abajo, no desde arriba. We are facing, excuse me, there was a connection problem. We are facing the same. Alicia, did you finish? You completed? Yes? No, yes. esa primera pregunta sí. Okay. Voy a la segunda que comentabais de cómo esa es una oportunidad para fomentar la perspectiva de género en las políticas locales. Nosotros aquí estamos trabajando muchísimo en medidas muy concretas. Nos hemos dado cuenta que hay medidas que desde lo local se pueden hacer, quizás a veces con menos recursos, pero sí, por ejemplo, programas pilotos que empiezan como lo que hemos hecho de cuidados, ¿no? O sea, de conciliación, establecer espacios donde las mujeres puedan llevar a sus hijos en aquellos momentos en los que no tienen o están trabajando o necesitan un respiro y puedan dejar espacios de cuidados que a lo mejor ahora mismo no solucionan todo el problema de toda la ciudad, pero sí que son programas pilotos que se pueden extender. Estamos teniendo ahora mucho y trabajando en medidas muy concretas de dignificación de los cuidados, de dignificación del trabajo del hogar, identificando cuáles son los problemas, por qué esas mujeres no tienen protección social, por qué no se está cotizando, y dando prioridad a estas soluciones, que como comento, desde el Ayuntamiento no tenemos ni todas las competencias ni todos los recursos, pero sí que se pueden establecer experiencias pilotos que de allí se puedan extender a temas más grandes. Por ejemplo, estamos haciendo mucho hincapié también en formación de mujeres para trabajos de nueva tecnología, es decir, no encasillar las probabilidades y las posibilidades que tienen determinados colectivos a la hora de buscar trabajo, sino de ampliar. Entonces, para nosotros, desde lo local,
lo que tenemos en cuenta, lo que creo que se deben hacer son políticas muy concretas, muy específicas, que estén ayudando a gente a salir de una situación vulnerable y a partir de ahí ver qué se puede necesitar para extenderla a otros ámbitos o hacerla más grande. En relación a cómo se puede influir en la política nacional, como comentaba María y como hemos dicho antes, para nosotros la política tiene que ser de abajo arriba. Entonces, para nosotros es muy importante seguir potenciando los movimientos sociales, seguir potenciando las actividades de las entidades feministas y las entidades sociales que muchas veces no tienen ninguna conexión con el mundo institucional o el mundo político, pero que para nosotras, desde el municipalismo, es súper necesaria para luego poder hacer presión a nivel estatal. Nosotras seguimos, bueno, ahora mismo tenemos mucha comunicación con los ministerios, proponiéndole cuáles son o al menos indicándole y enseñando cuáles son nuestras necesidades en cada momento. Necesitamos una coordinación de muchas ciudades a nivel municipal que tenga presión a nivel estatal, pero ante todo yo creo que es fundamental no olvidar la otra parte, que es la parte de movimientos sociales, movimientos, entidades feministas, que no tienen nada que ver con la institución, pero que se puede trabajar conjuntamente para poder hacer presión hacia el gobierno central y hacia otras instituciones políticas, como pueden ser a nivel europeo o a nivel mundial. No sé si luego, si quiere información sobre algunas políticas más concretas que estamos llevando desde el ayuntamiento, no hay ningún problema. Thank you very much, Alicia. Muchísimas gracias, Alicia. De momento está muy bien. Sí, nos ha dado una buena información. Bueno, pues espero poder volver a Barcelona ya para aprender de tantos buenos ejemplos. Y ahora voy a dar la palabra a Nadia, que va a hablar y contestar sobre este enfoque de abajo hacia arriba y también el trabajo en red. Y luego Joana, que ha vuelto. Nadia, primero hay una pregunta especial para usted. Muchas gracias. Me gustaría hablar de la pregunta de la persona que ha hecho si esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad. Yo creo que una oportunidad sí, pero hay que saber aprovecharla. Esto lo he dicho en mi intervención. Creo que es una oportunidad de oro para que avancen los derechos de las mujeres. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede convertirse en una vuelta atrás en materia de derechos humanos de forma general y sobre todo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos muy bien que cuando hay crisis, independientemente de la forma que tengan, sanitarias, conflictos armados u otras, muchas veces son las mujeres las que pagan el precio más alto. Es lo que demuestra la historia. Por lo tanto, vamos a tener que aprovechar esta oportunidad y que mejoremos nuestras políticas para que vayan en el sentido de la igualdad. En lo que se refiere al networking, creo que el trabajo en red de las mujeres en la zona mediterránea es fundamental, ya que esto nos va a permitir intercambiar experiencias, buenas prácticas. Ya lo he dicho, no se trata de importar modelos, se trata de inspirarse, de adaptarlos en función de los contextos culturales en los que trabajamos y, en mi opinión, la cooperación sur-norte tendría que ir también en esa dirección, es decir, favorecer, promover este tipo de trabajo en red, favorecer todas las estrategias y los programas de igualdad entre hombres y mujeres. Y antes lo he dicho, el trabajo en red permitiría que se intercambiasen buenas prácticas, cosas que ya se han hecho en el ámbito local, muy importante. En Marruecos, por ejemplo, en el ámbito local, las medidas han sido muy timoratas. Ha habido alguna que otra campaña de concienciación con la población, de desinfección de camas públicas, etc., pero francamente es el Estado central el que ha tenido el monopolio de la gestión de esta pandemia, por diferentes razones.
porque es algo nuevo y porque estamos todos muy sorprendidos por la pandemia. Pero la gestión local no ha tenido ningún efecto en la población, desgraciadamente. Las buenas prácticas nos permitirían conocer o inspirarnos de lo que se ha hecho en otros sitios como Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Has respondido a todas las preguntas, o sea, de una sola tacada, así que muy bien, me gustaría... Voy a pedir a Giovanna si puede responder a las preguntas. Voy a resumir estas preguntas. Una es sobre la comunicación, sobre el trabajo en red, etcétera, a nivel del Mediterráneo. La segunda pregunta es si la igualdad de género puede ofrecer oportunidad para tener una mejor igualdad de género. Y la tercera es a nivel local, si puede tener una influencia para mejorar las iniciativas, para que pasen del nivel local al nivel regional o nacional también, o incluso pannacional. Tiene un minuto. Tiene que poner su micro. Su micro está apagado. Sí. Que se puede buscar mucho con las asociaciones de las mujeres, en general con todas la municipality en la situación de salud. Está muy importante una situación de colaboración total con la institución, la fuerza local de la lucha para la ayuda a las mujeres. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Tenemos una pregunta general para todo el mundo. Voy a leerla. ¿Qué papel la sociedad civil ha jugado en la pandemia? ¿Y cómo podemos incluir la sociedad civil y sus iniciativas en las respuestas y los planes de recuperación? ¿Cómo podemos incluir la sociedad civil? Esto es sobre todo para los políticos a nivel regional y local. Y voy a dar la palabra inmediatamente para que respondan. Y a Nadia, hay una pregunta específica porque usted habló de unos temas muy importantes. La primera pregunta, hemos visto que hay muchas iniciativas para luchar contra los efectos sobre el género de la pandemia. Todas han sido digitales. Hay una brecha digital entre los hombres y las mujeres. ¿Y cómo podemos reducir esta brecha para asegurarnos que las mujeres tienen acceso a la respuesta? Una pregunta a Nadia sobre esa brecha digital. La segunda pregunta para Nadia es sobre el tráfico de seres humanos, de mujeres y de niñas. Porque vemos que en Marruecos es un problema, pero también en Europa también. ¿Qué medidas son necesarias a nivel euromediterráneo para ofrecer una respuesta completa a la trata de mujeres y de jóvenes? Y luego otra pregunta a las tres representantes de los gobiernos regionales y locales. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que participe la sociedad civil en las actividades
de las instituciones públicas. Voy a empezar con Nuria. Nuria, del Instituto de la Mujer. Nuria, ¿informáis a las actrices de la sociedad civil en vuestro trabajo? Y luego pues paso a Giovanna y después a Nadia para responder a las dos preguntas que le hice. Nuria. Sí, a ver, en relación a la cuestión del papel de la sociedad civil, nosotras durante los primeros meses, sobre todo, trabajamos muy conjuntamente con el Consell Nacional de Dones de Cataluña, que es el organismo, digamos, de participación que está conformado por más de 400 entidades de toda Cataluña que trabajan temas de igualdad de género y desde esta perspectiva feminista, algunas de las cuales están precisamente pues dando servicio a mujeres en situación de violencia, ¿no? Y por lo tanto estaban en esta primera línea a la que nos habíamos referido. Acompañando a estas mujeres y ofreciendo estos servicios de atención más directa, ¿no? Por lo tanto, establecimos algunos espacios de coordinación, uno más específico, digamos, en clave de los distintos departamentos de la Generalitat, otro en clave de organismos municipales, ¿no? Pues, buscando esta capilaridad, y un tercero precisamente pues, con las representantes de este Consell Nacional de Dones de Cataluña, donde establecimos algunas líneas de trabajo conjuntas. Algunas lógicamente era un espacio compartido donde hacer esta diagnosis, ¿no? Y un poco establecer los siguientes pasos o detectar necesidades que nos estuvieran satisfaciendo por parte de las administraciones, y por tanto ha sido un espacio de construcción conjunta donde identificar necesidades y futuras acciones. Uno de los elementos que salió y que pensamos muy oportuno y que es un material que ha quedado y que pensamos que puede utilizarse también en el futuro y en otros contextos, son una serie de recomendaciones dirigidas a distintos públicos, ¿no? En primer lugar, lógicamente, a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Por lo tanto, construimos estas recomendaciones, estas orientaciones para darles a conocer pues, los distintos servicios, pero también para ayudar a identificar situaciones de violencia en aquellos casos en que no fueran todavía conscientes, digamos, de forma previa a la pandemia de estar en una situación de violencia o en sus casas o en otros contextos. También unas recomendaciones específicas para profesionales, pues porque sabíamos que era necesario de disponer de esta información sobre los servicios, ¿no? Sobre nuevas ayudas lo más actualizada posible, y también una serie de orientaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Porque estamos pensando mucho en el trabajo en red con las entidades feministas o las entidades que trabajan específicamente en este ámbito, pero también debemos interpelar globalmente, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía, y en este sentido pues precisamente iniciamos estas campañas como la de establecimiento seguro contra las violencias machistas que me refería con anterioridad, o también la campaña que vamos a emitir de forma más intensiva de cara al 25 de noviembre, pero que también hemos venido implantando durante todo este tiempo, que es una que precisamente lleva por título Ni agresor ni cómplice, y que quiere interpelar a la ciudadanía, a los hombres, a los potenciales agresores, pero también a los entornos, ¿no? Porque es un poco responsabilidad de todos el poder dar esta ayuda y este apoyo a las mujeres, ¿no? Y no debemos pasar ni tolerar ninguna situación de violencia. Este era un poco el trabajo más durante la pandemia, y en lo que se refiere a los planes de recuperación sí que con dificultades, porque son planes que se han articulado, ¿no? Por lo menos los grandes ejes, de forma bastante rápida, pero sí que articulamos en distintos espacios la participación tanto del Instituto como del propio Consell, con las representantes de algunas entidades, donde se han podido hacer aportaciones para intentar que se incorporara de la forma más transversal posible esta transversalidad de género, pero es vital que podamos hacer este seguimiento, ¿no? A medida que se implanten estos planes, y ver realmente la evaluación y el impacto de la incorporación de esta perspectiva de género y de las medidas específicas para revertir esta grave crisis que afecta más especialmente a las mujeres. Y no quisiera extenderme porque creo que vamos justitas de tiempo. Thank you very much. Thank you, Nuria. Gracias, Nuria. Alicia, tienes un minuto porque ahora sí que vamos muy mal de tiempo. Alicia. Pues sí,
¿Cómo hacemos que la sociedad civil participe más en esta situación? También estoy recordando lo que comentaba Nadia, ¿no? Que es una oportunidad, pero también es un peligro. Porque ahora mismo, ¿no? Con el COVID se habían puesto medidas de control a la sociedad que pueda hacer que dificulten la participación. Nosotros lo que hacemos, aparte, como también comentaba Nuria, con todas las asociaciones feministas, estamos también potenciando todo el tipo de subvenciones y ayudas a aquellas entidades feministas, ya por el valor social que tienen, reconociendo ese valor social, porque actualmente tienen las manos atadas a la hora de hacer determinadas actividades. Entonces, como ayudarles a que, reconociendo su valor social. Estamos haciendo reuniones con entidades, con cooperativas, con asociaciones culturales, sobre todo, por ejemplo, con mujeres en situación de vulnerabilidad, grupos como Sindillar, Mujeres Parante. Hemos organizado con ellas el Congreso Estatal de Trabajo de Mujeres del Hogar. Sobre todo está potenciando, empoderando la posibilidad de que estas asociaciones se reúnan, las asambleas de vecinos, las asambleas de barrio, y que puedan hacer llegar sus reivindicaciones, y también consultando cualquier medida. O sea, las medidas que tomemos desde el ayuntamiento no serán válidas, no serán eficaces si se toman sin los actores principales que se ven afectados por ellas. Entonces, cualquier iniciativa debe contar con la participación de la sociedad civil, que desde luego también ha hecho un gran esfuerzo durante el COVID, han sido la gente más solidaria. Yo creo que ahora actualmente se le puede pedir muy poco más a la sociedad civil. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra a Nadia. 2 minutos para responder a 2 preguntas. Voy a intentar responder rápidamente. En lo que se refiere a la brecha digital, creo que la formación, esa es una cuestión de alfabetización digital de las mujeres. Centrarse en este aspecto y sobre todo con los jóvenes, creo que es posible. Tienen un acceso mucho más sencillo a la tecnología y podemos trabajar en este sentido. En lo que se refiere a la pregunta sobre la trata, las medidas necesarias para luchar contra la trata son variopintas y podrían ser susceptibles de hacer una conferencia entera sobre este tema. Pero deciros que la mayoría de los países en la zona mediterránea, también hablo de todos, de norte y sur, hay muy pocos países sin ley contra la trata. La mayoría de estas leyes se inspiran en la Convención de Palermo. La Convención de Palermo y la mayoría de todos estos países no solo han ratificado esta convención, sino que han ratificado el protocolo relacionado con esta convención. Una parte muy importante en la convención, el protocolo, es que hay una parte relacionada con el partenariado internacional, la cooperación transnacional, porque sabemos perfectamente que en la mayoría de los casos la trata es un crimen transnacional. Esta parte que menciona el partenariado habla de colaboración internacional para luchar contra la trata. Por lo tanto, es fundamental hacer referencia a esta convención y a su protocolo para crear mecanismos transnacionales y mecanismos también nacionales que permitan luchar contra la trata. De la misma forma, una de las medidas es la sensibilización, concienciación de la población, la concienciación de los actores de la sociedad civil, ya que los crímenes de trata son desconocidos muchas veces. Un ejemplo ilustrativo, por ejemplo, Marruecos, está el trabajo de las niñas, el trabajo doméstico de las niñas menores. Este trabajo, sin ir más lejos, es una forma de trata, pero no se considera como tal. También una de las principales medidas es la formación de los actores que intervienen en el ámbito de la justicia para entender qué es la trata y cómo es. Gracias, he intentado hacerlo rápido. Muchísimas gracias, ha estado muy bien. Gracias. Bueno, pues hay más preguntas, pero
tenemos que acabar aquí, tenemos que concluir y entonces, por favor, sabéis que todos los vídeos y todos los resultados, las recomendaciones estarán disponibles para poder descargarlas por parte de las organizadoras. Muchísimas gracias por vuestra energía, vuestro dinamismo trabajando con estos problemas relacionados con el género, especialmente en estos tiempos de COVID tan complicados. Quiero dar las gracias a todas y a todos y estaremos en contacto porque el contacto es la base de nuestra fuerza. Muchísimas gracias por vuestra